realidad hay que tener claro que el sistema terapéutico debe ser entendido de la misma forma que el sistema familiar. Es decir, teniendo en cuenta los principios de la no sumatividad, la totalidad y la circularidad. Un proceso muy importante que permite la circularidad es la retroalimentación, que consiste en el intercambio de información entre los miembros de la familia, entre los miembros de la familia y el terapeuta, y entre el sistema terapéutico y el contexto. Gracias a la retroalimentación se logra pasar de una visión lineal a una circular, en donde se toma en cuenta a todos los elementos del sistema y sus relaciones, por lo que se trabaja con la familia como una unidad, desde una perspectiva integral. Y este proceso permite algo muy importante: redefinir el problema, abriéndose así grandes posibilidades de alcanzar niveles de corresponsabilidad entre todos los miembros de la familia. Otro elemento importante en la terapia familiar sistémica es el hilo conductor, que es precisamente como te lo imaginas, ya que conduce el proceso en la búsqueda de alternativas a los problemas que la familia tiene. Además, con el hilo conductor se teje la historia de los consultantes y permite visualizar las relaciones y conexiones entre varios elementos y personas. Para entender mejor la terapia familiar sistémica, tenemos que mirarla desde la perspectiva del constructivismo, que reconoce que la realidad es subjetiva y hace énfasis en la posición del observador para entender y conocer el mundo. Esta concepción plantea una relación terapéutica horizontal. Devuelve a cada hombre y mujer su simple y llana condición de seres humanos y finalmente permite un cambio de perspectiva en el que el terapeuta construye con la familia. Son aportes muy interesantes, ¿no crees? Pero, como terapeuta, ¿cómo puedo hacer para asegurarme de que estoy realizando un buen trabajo con la familia? ¿Hay algún secreto para ser un buen terapeuta? Más que un secreto, es cuestión de responsabilidad y ética profesional. Mira, te explico, las personas dedicadas a esta labor deben trabajar algo que se conoce como el ser del terapeuta. Esto implica su experiencia de vida. Por tal motivo es fundamental el hecho de haber trabajado la propia historia. Y por otra parte, su formación en cualquier área de la psicoterapia y en este caso puntual en la terapia familiar sistémica. Y ahora mis amigos te van a explicar de una forma muy divertida más detalles importantes que debes tener claro para llevar a cabo la terapia familiar sistémica. El abordaje transgeneracional es aquello que se transmite de una generación a la siguiente y que le influye. Está dado por varios representantes, sin embargo su principal exponente es Murray Bowen, quien considera a la familia como un todo, a la que la define como una unidad emocional en la que el funcionamiento de uno influye sobre el funcionamiento de otro. En esta unidad emocional se desarrollan los síntomas, los cuales se consideran como señal de que se ha producido un cambio en el sistema para adaptarse a nuevas condiciones de funcionamiento. Bowen elabora su teoría en base a dos variables. Estas son el grado de integración del yo y el grado de angustia, existiendo una relación directamente proporcional entre ambas, ya que a mayor integración de sí, mejor manejo de la angustia y así a la inversa. La integración del yo señala el nivel en el cual una persona se siente ella misma para enfrentar las situaciones que se le presentan. Bowen evalúa el grado de integración de sí en base a la diferenciación, que implica un equilibrio entre los sistemas intelectual y emotivo que todos los seres humanos poseen. Este equilibrio depende de varios factores, como la familia de origen, conformada por padres e hijos, en donde la forma en que el padre y la madre reaccionan, la forma en que se comportan y la forma en que se relacionan entre ellos y con los hijos, moldea la manera que tendrán estos de reaccionar frente a los eventos y las relaciones. Y la relación del individuo y el ambiente. Aquí existe una interacción circular entre los dos, donde un cambio en uno de ellos afecta al otro y viceversa. Esta relación está determinada por la cohesión y la individuación. La fuerza de cohesión corresponde a la de agruparse entre seres humanos. Sin embargo, esta fuerza hace que se pierda la autonomía y la identidad en una relación, por lo que aparece la fuerza de individuación, que lo impulsa a separarse para llegar a ser uno mismo. El grado de angustia es otra variable que afecta al grado de integración del yo y que está íntimamente relacionada con el equilibrio entre la cercanía y la distancia.
Cuando la angustia es muy intensa, debido a experiencias traumáticas en cualquiera de los dos polos, puede desbordarse e implicar a un tercero. El niño implicado en un triángulo se desarrolla con un nivel más bajo de diferenciación. Mientras más grande es la implicación, mayor es la probabilidad de que el niño desarrolle síntomas. Los mismos pueden agravarse durante la adolescencia, cuando el individuo trata de forjar su propia identidad. Bowen estableció una escala de diferenciación que ubica a las personas en 4 niveles de perfiles: bajos, medios altos y los altos. Bajos niveles de diferenciación. Es el grupo que va de 0 a 25 puntos. Son personas que viven en un mundo dominado por los sentimientos a tal punto que es imposible diferenciarlos de los hechos. Están totalmente orientadas hacia las relaciones, de tal manera que gastan tal cantidad de energía en buscar el amor y el reconocimiento. Medios niveles de diferenciación. Grupo que va de 25 a 50 puntos. Sus vidas se orientan hacia el establecimiento de relaciones y la mayor parte de la energía de la existencia se dirige a amar, a ser amados y a buscar la aprobación de los otros. Altos niveles de diferenciación. Se encuentran en la escala entre 75 y 100 puntos. Se trata de individuos con principios, orientados a objetivos. Son capaces de respetar el self y la identidad de otra persona sin juzgarla ni llegar a involucrarse emocionalmente en el intento de modificar su vida. El proceso de triangulación, que se repite a través de las generaciones, según Bowen, es el proceso de transmisión multigeneracional, por el cual las familias se dirigen hacia mayores o menores niveles de diferenciación. Bowen ha establecido que las personas adquieran ciertas características de acuerdo a la posición que ocupan entre sus hermanos. Los hermanos mayores son los más responsables. Reciben muchas cosas nuevas, pero también se ven cuidados por padres inexpertos, lo cual a veces incrementa el nivel de angustia por falta de experiencia. Los hermanos intermedios reciben cosas heredadas, pero también reciben menos atención de los padres, quienes están más tranquilos debido a que conocen mejor situación, puesto que han logrado experiencia. Los últimos generalmente son los mimados. La atención se centra en ellos, por lo que pueden sentirse agobiados por esto. Los únicos son el centro de atención de los padres y a menudo reciben todas las angustias de ambos lados, que en las otras constelaciones se distribuyen más equitativamente. Por último, los gemelos tienen una experiencia diferente, ya que entre ellos se da la búsqueda de una diferenciación más marcada. Pese a ser muy parecidos físicamente, son muy diferentes en su forma de pensar y actuar. Hola, vamos a hablar de los aportes de Alice Miller. Kohut sostiene que investimos narcisistamente un objeto cuando no se lo considera como centro de propia actividad, sino como parte de uno mismo. Aquí tenemos a Juanito, quien tiene una madre que se deja investir narcisistamente. De esta manera él va a desarrollar un sentimiento de sí mismo. Por otro lado tenemos a Pedrito, quien su madre es la que inviste al niño. De esta manera se va a desarrollar un trastorno narcisista. Esto se va a expresar a través de la grandiosidad, en donde Pedrito va a estar en constante búsqueda de admiración de su madre o de otro. Además, este se va a volver dependiente. Por otro lado, vamos a tener a la depresión, que en Pedrito puede manifestarse a través de una enfermedad. Según Miller, los niños necesitan ser tomados en serio. Deben ser consideradas sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones y cada una de sus expresiones. Es decir, se lo va a tomar como su centro de su propia actividad. Aquí tenemos a María. Ella es una mujer muy insegura de sí misma. Constantemente está dependiendo del comportamiento de su hijo Pedrito. Aquí Pedrito percibe los estados emocionales de su madre, como su tristeza, su inseguridad. Por eso es que se lo ha denominado como el niño dotado. Aquí María no percibe a su hijo como un otro, sino como una prolongación de ella misma, por lo que Pedrito constantemente está llenando el vacío que en ella se genera. De esta manera vemos cómo Pedrito se convierte en el padre o madre de su propia mamá, lo cual en él Pedrito desarrolla una cierta imposibilidad de vivir conscientemente ciertos sentimientos. Cuando Pedrito siente tristeza, rabia, vergüenza, los reprime con tal de no molestar o perturbar a su madre. Desarrolla una personalidad llamada falso yo. Si él intenta separarse, su madre utiliza amenazas de abandono, amenazas de ruptura, incluso de muerte, con tal de que él permanezca en la misma posición. Al verse en esta imposibilidad de seguir su proceso de crecimiento, desarrolla una serie de síntomas desde la depresión, ataques de angustia o violencia. Miller sostiene que en un proceso terapéutico la persona puede explorar estos sentimientos con la ayuda del terapeuta, en donde van a manejar sus emociones, experiencias infantiles y necesidades narcisistas insatisfechas.
En terapia la persona puede utilizar ciertos mecanismos de defensa, como la negación, la inversión, el desplazamiento, la introyección, la intelectualización, la racionalización y la idealización. Un papel muy importante del terapeuta es a través de la escucha empática y la aceptación de los estados emocionales de su paciente, tratando de conectarlos con las experiencias infantiles. La terapia ofrece la posibilidad de que la persona pueda sanar sus heridas, y es aquí donde entra en juego el constructivismo como una oportunidad para crecer conjuntamente con sus pacientes. Hola amigos, ahora nos trasladamos a el bosque y se preguntarán, Pancho, ¿por qué nos vamos al bosque? Pues porque a mí me gusta el bosque. Y al que no le gusta, que se joda. En sus inicios la ética se refería al carácter visible concreto de una persona, con lo que ésta mostraba frente a los demás y sobre la buena manera de vivir, entendiendo por esto que existen ciertas condiciones que son buenas para el ser humano. Una ética psicoterapéutica trata fundamentalmente sobre las acciones y costumbres que un profesional realiza consciente y voluntariamente y de las cuales es responsable. Se debe tener en cuenta diversos aspectos que integran una ética psicoterapéutica. La primera de ellas es la visión del ser humano, entendiendo a este como una totalidad biopsicosocial, cultural y espiritual. Un segundo aspecto son los recursos utilizados como motor de cambio, entre ellos el reconocimiento, que es fundamental para reconocer al otro en su humanidad y reconocernos a nosotros también en nuestra posición como tal. Además de contribuir a un descubrimiento personal, la responsabilidad del cambio, la calidad de servicios y mantener la equidad en el intercambio, es decir, el equilibrio entre dar y recibir a través de las generaciones. El siguiente aspecto que integra la ética son las teorías de base de las técnicas y de la formación del psicoterapeuta. Eso quiere decir una sólida formación en alguna teoría que sustente el trabajo del psicoterapeuta. Una constante actualización de conocimientos sobre el área escogida, ya que siempre existe información nueva que puede enriquecer el trabajo del mismo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen un código de ética básico? Bueno, primeramente es la responsabilidad con los clientes, la confidencialidad, la capacidad de integridad profesional, que implica un hecho de que un terapeuta debe ofrecer las mejores condiciones que garanticen un buen nivel de atención a los consultantes. La responsabilidad con estudiantes es el respeto a sus confidencias y asegurarse de que tengan las mejores condiciones para que se realice su aprendizaje. Una responsabilidad hacia la profesión, ser éticos. Arreglos económicos, los consultantes deben pagar precios adecuados y que estén en concordancia con el servicio que reciben. Y finalmente la publicidad, lo cual implica la presentación de datos e información y los contenidos de la misma que debe ser veraz. Bueno, muchas gracias por su atención, compañeros, y recuerden que... Gracias. Hola, amigos, ahora nos trasladamos al bosque y se encuentran...